El presidente Petro tiene una vieja disputa. El canciller Leiva brindó un bochornoso espectáculo le quedó grande. No ha podido manejarlo. De ese contrato que vale 600.000 millones de pesos, 150 millones de dólares. Violan el principio de neutralidad tecnológica a una demanda por 117.000 millones de pesos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte coronel de hoy. Ustedes saben que a través del chat en nuestro canal de YouTube al que les pedimos suscribirse, hay un link con el que se pueden conectar para que conversemos, para que ustedes opinen del tema que vamos a hablar o de lo que quieran y también para que formulen sus preguntas. Bueno, conozco a Álvaro Leiva desde hace décadas. Lo respeto y valoro sus esfuerzos para lograr la paz de Colombia. Ese es un reconocimiento que el país le debe hacer. También debo decir con mucha pena que el tema de la licitación de los pasaportes lo desbordó, le quedó grande, no ha podido manejarlo. Y eso sin mencionar la perniciosa influencia de su hijo Jorge en la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Álvaro Leiva, produjo unos pliegos de licitación que, de acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República y con competidores, violan el principio de neutralidad tecnológica y facilitan que el actual contratista Thomas Greg & Sons siga ganándose la concesión para fabricar los pasaportes como lo viene haciendo hace 17 años. El presidente Petro tiene una vieja disputa con la empresa Thomas Greg & Sons. La reyerta ha dejado sus huellas en Twitter desde antes de que Petro fuera presidente y no arrancó por los pasaportes, sino por los contratos que esa compañía de propiedad de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista tiene con la registraduría para producir el material de las elecciones. El 15 de agosto de 2019, cuando Petro era senador, publicó un trino que decía, abro comillas, ustedes aquí lo pueden ver, Thomas Greg & Sons es la dueña del software de cómputo de datos de la registraduría, un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia. Hasta ahí el tuit del presidente que ustedes pueden ver. Lo cierto es que 3 años después del trino, con Thomas Greg & Sons a cargo de los mismos contratos en la registraduría, Petro salió elegido presidente de Colombia. Eso también hay que decirlo. La malquerencia ha revivido de tanto en tanto y el presidente Gustavo Petro dio una clara orden para que la licitación para fabricar los pasaportes permitiera la participación de otras empresas. Los buenos entendedores no necesitaban más palabras para comprender lo que estaba indicando el jefe de Estado. Sin embargo, la Cancillería, al mando de Álvaro Leiva, básicamente copió los pliegos de las licitaciones anteriores. Según algunos interesados, por desidia o por interés de alguien, replicó los dados cargados y la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons obtuvo una calificación de 1.000 puntos sobre 1.000 posibles. El presidente se puso furioso y el canciller Álvaro Leiva, cuyo ministerio produjo los pliegos, terminó mostrándose asombrado por el resultado del proceso que él mismo había manejado. Tarde piaste, pajarito. El comité evaluador ya había recomendado la adjudicación a Thomas Greg & Sons de ese contrato que vale 600.000 millones de pesos, 150 millones de dólares. Para intentar tomar las riendas de un proceso que ya le había cogido ventaja, Álvaro Leiva decidió asumirlo personalmente y súbitamente declarar desierta la licitación sin una razón legal, solo porque sí, porque había unas observaciones que no habían sido resueltas en su momento dentro del pliego, declarando que debían existir unas adendas que garantizaran la igualdad de condiciones para todos los participantes. Se vino a dar cuenta tarde o se quiso dar cuenta tarde. Thomas Greg & Sons entonces le pidió a la Procuraduría citar una conciliación extrajudicial, requisito previo a una demanda por 117.000 millones de pesos. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en ese momento al mando de Marta Lucía Zamora, en Derecho, conceptuó que era mejor buscar una conciliación, porque la unión temporal de Thomas Greg & Sons había cumplido estrictamente con los pliegos de la Cancillería de Leiva, y si no le adjudicaban la licitación, tenía muchas posibilidades de ganarle el pleito al Estado. Esa opinión fue acogida por unanimidad por el Comité de Conciliación de la Cancillería, compuesto por 5 subalternos del canciller. A raíz del concepto jurídico, el canciller Leiva brindó un bochornoso espectáculo en la Casa de Nariño.
Encendió a gritos a la doctora Zamora, comportamiento al que, dicho sea de paso, se han ido acostumbrando las mujeres subalternas del canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller, sin compostura ni decoro, vociferó que a él no le importaba que el Estado perdiera el pleito y que con lo que demoraba un proceso lo iban a tener que notificar en la tumba. Su furia ha proseguido incluso hasta hoy, porque el canciller, muy querido, pero muy arrogante, piensa que la prensa debe callarse ante sus arbitrariedades y por eso decidió arremeter groseramente contra este sencillo reportero que seguirá cumpliendo con su deber. Ahora voy a contarles cada detalle de lo que sucedió ayer en la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería. Lo que van a oír, como es costumbre, está rigurosamente verificado. Así es que, como decía en otros tiempos el coloso del humorismo Eber Castro, prepárense a reír, prepárense a gozar, porque les voy a narrar cómo el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, el doctor Álvaro Leiva Durán, fue ostensible y dolorosamente derrotado por sus propios subalternos en la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería. Primero les cuento quiénes asistieron a la reunión de ayer, que fue presencial y virtual al tiempo, y empezó a las 9 de la mañana. Por Zoom se conectó el abogado Germán Calderón España, quien había renunciado el día anterior anunciando que no le cobrará honorarios a los contribuyentes por su gestión. Muchas gracias, doctor. El abogado Calderón asiste con voz, pero sin voto. El segundo asistente es el cuestionado exfiscal y exmagistrado auxiliar de la JEP, Juan Carlos Lozada Perdomo, quien debía presidir el grupo como delegado personal del canciller Álvaro Leiva en el Comité de Conciliación. Lozada es el director de Asuntos Jurídicos Internacionales. Para quienes no lo recuerden, este es el mismo caballero que como fiscal le precluyó una denuncia por injuria y calumnia a Álvaro Leiva a su favor y que hoy, 20 años después, es su subalterno. En esto tampoco hay recato. Lozada fue denunciado por el ocultamiento o pérdida de un expediente de falsos positivos en la JEP y también es quien firma un comunicado que en realidad tiene como autor a Jorge Leiva, el hijo del canciller, de acuerdo con la metadata descubierta aquí y probada técnicamente. El tercer asistente a la reunión es el secretario general del ministerio, el abogado José Antonio Salazar Ramírez, quien como cabeza del fondo rotatorio del ministerio fue quien dirigió la licitación en la que la oferta de Thomas Gregg & Sons obtuvo el máximo puntaje. La cuarta asistente fue la directora jurídica de la Cancillería, la doctora Franci Paola Ramírez. La quinta asistente fue la directora de Talento Humano de la Cancillería, la abogada Silvia Margarita Carrizosa. El sexto es el director administrativo y financiero del ministerio, el también abogado Eduardo Franco Solarte. Y la séptima asistente, sin voz ni voto, actúa como secretaria técnica del Comité de Conciliación y es la abogada Laura Alejandra Zamacá. La reunión arrancó con una exposición del abogado Calderón España, quien aclaró que había renunciado, pero que el Código General del Proceso otorga 5 días para que se haga efectiva su dimisión y que por consiguiente estaba en esa reunión crucial y estará hoy en la reunión, en la audiencia de conciliación en la Procuraduría. También dijo que le pedía a los 5 miembros del comité atender los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y también de la Contraloría General de la República. Las dos entidades han recomendado conciliar. Después de él, tomó la palabra la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Franci Paola Ramírez, quien pidió leer una carta de Álvaro Leiva. En la comunicación, el canciller relevó a Juan Carlos Lozada de su representación y manifestó que votaba a él directamente para no conciliar. Ante la revocatoria de su poder de representación, el señor Lozada, como en el poema de Marroquín, tuvo por cosa prudente tomarlas de Villadiego. Es decir, abandonó la reunión poniendo punto final a su pobrísimo papel en este asunto. De los 7 asistentes, solo quedaban 6, pero no sería el único en marcharse. A renglón seguido pidió la palabra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, quien manifestó que tenía un impedimento para actuar en el Comité de Conciliación. El abogado Salazar sostuvo que de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo, él no podía participar en la conciliación porque la ley se lo prohíbe a quienes hayan, comillas, conocido del asunto en oportunidad anterior, cierra comillas,
y él era nada menos que quien había manejado la licitación. Los otros 3 miembros discutieron largamente la norma y decidieron negarle el impedimento. Entonces el secretario general sacó otra carta de la manga. Dijo que como ordenador del gasto del fondo rotatorio del ministerio no podía actuar como conciliador ya que tenía decisión administrativa pendiente en que se controvierte la misma cuestión jurídica que él debía resolver. Esta vez no esperó respuesta, sino que simplemente se levantó y se fue. Salazar prefirió las consecuencias de ausentarse que las de votar en ese comité. De los 7 asistentes quedaban 5 y solo 3 tenían voto. Al cabo de 5 horas de reunión, la decisión fue conciliar, a pesar de la decisión del canciller y de las señas del presidente. La votación fue unánime, con excepción del voto escrito del doctor Leiva padre. Votaron por ir a la conciliación la directora jurídica de la Cancillería, la directora de talento humano de la Cancillería y el director administrativo y financiero de la Cancillería. Es decir, 3 subalternos del canciller se manifestaron contra la opinión de su jefe, que recibió la demoledora noticia en Haití. El comité decidió aceptar unos aspectos de la propuesta de conciliación extrajudicial de la unión temporal de la que forma parte Thomas Greg & Sons y acceder, primero, a revocar las resoluciones del canciller Álvaro Leiva, donde decidió declarar desierta la licitación. Segundo, en consecuencia, a ordenar al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores continuar el proceso, que en la práctica significa adjudicarlo a la unión temporal de Thomas Greg & Sons. El comité también resolvió que no hay lugar a pago a los contratistas por utilidades por 107 mil millones de pesos ni 10 mil millones adicionales por daño reputacional. La reunión terminó un poco después de las 2 de la tarde. Hoy, a las 9:30 de la mañana, en una hora, los abogados de la Cancillería y de Thomas Greg & Sons decidirán conjuntamente si acogen la fórmula de conciliación o si el pleito sigue. Sea cual sea el final, el canciller Álvaro Leiva pierde en este proceso. Primero, porque no pudo lograr una licitación pacífica y sin cuestionamientos. Segundo, porque mientras hay resultados, no tiene más remedio que seguir contratando por urgencia evidente, por urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons. Tercero, porque quedó como un grosero ante el país por su conducta machista y descomedida con la doctora Marta Lucía Zamora y con la Comisión Segunda del Senado. Cuarto, también quedó desdibujado ante sus subalternos que votaron en contra de él. Y quinto, mostró la falta de capacidad o de voluntad para cumplir la instrucción del presidente Gustavo Petro, porque por negligencia o por lo que sea, no se ocupó del diseño apropiado de la licitación desde el comienzo. Este es el reporte de hoy. Quedo atento a sus preguntas y a sus comentarios.